No todas las comunidades autónomas están afrontando esta crisis igual. Hay algunas comunidades que ya han aprobado paquetes de medidas para mitigar en lo posible esta situación. Sin embargo, el Gobierno de Aragón, hasta la fecha, y que sepamos, no ha tomado ninguna. La parálisis y el dejar pasar el tiempo no es una solución ni para familias ni para empresas. Y el aguantar, que es a lo que nos lleva este Gobierno en los últimos tiempos, al aguantar, desde luego no puede ser la opción. El Grupo Parlamentario Popular, a lo largo de esta semana, vamos a ir presentando una batería de iniciativas tendentes a aportar ideas, a aportar iniciativas que puedan, como les decía, paliar una situación que para nosotros ya comienza a ser crítica. En el caso de Aragón es fundamental bajar impuestos y un plan de choque que ayude a familias y al tejido productivo de esta comunidad. Las familias aragonesas lo que necesitan son gobiernos capaces y eficaces, que se dejen de parches y que se dejen de anuncios y que gestionen. Le pedimos a Lambán que gestione, porque es urgente. Es urgente que el Gobierno de Aragón esté a la altura de las circunstancias. Es momento de dar oxígeno a las familias y al tejido productivo bajando los impuestos para reactivar el consumo. Es urgente eliminar el gasto superfluo y destinarlo a los que más lo necesitan. Y es urgente que el Gobierno de Aragón acompañe a las empresas, a los pymes y al autónomo para que no pierdan competitividad.